Subespacios métricos e isometrías. Definición. Si x, de x es un espacio métrico y A es un subconjunto de x, definimos la distancia en A entre x y y como la distancia en x entre x y y para todo x, y en A. Entonces dA es una métrica en A que se llama la métrica inducida por dx. Al conjunto A con esta métrica se le llama un subespacio métrico de x. Vamos a ver algunos ejemplos. Consideremos el espacio métrico R con la métrica inducida por el valor absoluto, sea A igual al intervalo 0,1. Definamos la distancia en A entre x y y igual al valor absoluto entre x menos y para todo x, y en A. Entonces, A con esta métrica es un subespacio métrico de R. Vamos a ver otro ejemplo. Sea B el conjunto formado por los puntos 0,1, es decir, B solo va a tener dos puntos, el 0 y el 1. Consideremos la métrica discreta en este conjunto B, es decir, definamos la distancia en B entre x y y como 0 si x es igual a y 1 si x no es y. Entonces estamos considerando la métrica discreta en el conjunto B. Como la distancia en B entre x y y resulta ser el valor absoluto de x menos y, entonces este conjunto B con la métrica discreta es un subespacio métrico de R. Ahora vamos a ver un ejemplo de algo que no es subespacio métrico. Sea C el conjunto formado por los puntos 0,2, es decir, C solo va a tener dos puntos. De nuevo consideremos la distancia discreta en C, es decir, la distancia en C entre x y y es igual a 0 si x igual a y, 1 si x no es y. Ahora, la distancia en C entre 0 y 2, por la definición es igual a 1, pero 1 no es el valor absoluto de 0 menos 2. Por lo tanto, C con la métrica discreta no es un subespacio métrico de R. Y no fue subespacio métrico porque la distancia en R entre 0 y 2 es 2, que no es 1, y por lo tanto C con la métrica discreta no es un subespacio métrico de R. Veamos la siguiente definición. Sean x de x y de y espacios métricos. Una función f de x a y es una isometría si la distancia en y entre f de a y f de b es igual a la distancia en x entre a y b para todo a, b en x. Vamos a ver algunos ejemplos. Sea p un número real mayor o igual que 1. Entonces, la función i que va de Rn con la métrica inducida por la norma P a LP con la métrica inducida por la norma P dada por
y de un punto en Rn va a ser igual a la sucesión tal que los primeros n puntos van de x1 a xn y después puros ceros. Entonces la función dada por esta regla va a ser una isometría. Entonces esta función es una isometría. Demostración. Sean x igual a x1 hasta xn y y igual a y1 hasta yn puntos arbitrarios en Rn. Entonces, la distancia p entre y de x e y de y, pues va a ser por definición la norma p entre y de x menos y de y. Esto va a ser igual a y de x es igual a la sucesión x1, xn y después puros ceros. Y de y es la sucesión y1, yn y después puros ceros. Esto en norma p. Bueno, ya sabemos cómo calcular la resta de dos sucesiones. Esto nos va a dar x1 menos y1, xn menos yn y después puros ceros. Por definición, la norma p de sucesiones es igual a la suma desde k igual a 1 hasta infinito de el valor absoluto de xi menos yi a la p, a la p y todo esto a la 1 entre p. Pero pues aquí solo estamos sumando los primeros n términos porque a partir de n más 1 todos son ceros. Entonces aquí esta suma en realidad se convierte en la suma desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de xi menos yi a la p y todo esto a la 1 entre p. Pero esto es precisamente la distancia p en Rn, es decir, esta es la distancia p entre el punto x y y de Rn. Por lo tanto, la distancia p entre y de x e y de y es igual a la distancia p entre x y y. Por lo tanto, la función y es una isometría. Ahora veamos un ejemplo de una función que no es isometría. Consideremos de nuevo el espacio métrico R con la distancia inducida por el valor absoluto y consideremos el conjunto C de hace rato con la métrica discreta. Es decir, C es el conjunto formado por 0 y 2 y DC pues es la métrica discreta. La función y de C, de C a R con la métrica inducida por el valor absoluto dada por y de x igual a x no es isometría. ¿Por qué no va a ser isometría? Bueno, veamos. El valor absoluto de y de 0 menos y de 2 pues es igual a y de 0 pues es 0 y de 2 es 2. Esto es igual a 2. Pero esto, el 2 no es la distancia en C entre 0 y 2. La distancia en C entre 0 y 2 es igual a 1 porque estamos considerando la métrica discreta en C.
Como 2 no es 1, entonces la función y no es isometría. Muy bien, con esto terminamos el video de hoy.